recordar, qué tenemos que valorar. Estamos en el marco de esta conmemoración encabezada por el gobierno nacional de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. ¿Por qué es importante conmemorar esta fecha, Miriam? Pues hay varias razones y digamos que la respuesta se puede dar en varias dimensiones. Lo primero, pues son las raíces culturales y la identidad que tenemos como mexicanos que provienen pues de esta raíz, ¿no? Además de la española, obviamente, y de otras raíces como pues la afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, a 700 años pues de la fundación de México Tenochtitlan que se marca en 1325 eh, y que es digamos que el inicio de un nuevo capítulo en la historia de este territorio, pues es importante entender pues cómo eran las sociedades que habitaban este país, actual México, y conmemorar este tipo de fechas, pues nos permite justamente reflexionar sobre nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad cultural, especialmente en un contexto donde pues la diversidad cultural es un tema relevante, debido a que México es un país multidiverso, ¿no? Multicultural. Y como ustedes saben, pues había varias sociedades prehispánicas, ¿no? Quizá la más conocida es la azteca, ¿no? La que llamamos azteca, que es un conjunto de grupos nahuas que vivían en el centro de nuestro país. En segundo lugar, pues conmemorar este tipo de fechas nos ayuda a comprender históricamente, pues esta historia previa a la llegada de los españoles, que pues es rica en mitos, en realidades que nos ayudan a entender cómo van evolucionando las sociedades mesoamericanas. Muchos de estos mitos y creencias y pensamiento, digamos que todavía persiste en algunos aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en temas como el embarazo, algunas de las creencias respecto al embarazo de las mujeres, tienen, digamos, que su inicio en este tipo de creencias que provienen de las culturas prehispánicas. Por otra parte, también, pues, podemos entender algunas narraciones, algunas formas de conducirse, digamos, de las comunidades indígenas y pues también algunos aspectos, por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? Y bueno, también, bueno, es importante entender este componente de la historia nacional que son estos relatos, estos conocimientos, digamos que de esta historia previa, que nos ayuda a conocer cómo se organizaban social y políticamente en esta época las sociedades prehispánicas y que nos ayudan a ver en su dimensión histórica cómo eran estas sociedades, porque ya lo habíamos señalado en una plática que las personas piensan que los grupos que habitaban el centro de México no eran tan organizados o quizás tan, digamos, en este término, evolucionados como realmente lo eran, ¿no? Y pues en este tema de cómo se conducían, digamos, cómo sancionaban ciertas prácticas, podemos ver la complejidad de estas sociedades. En tercer punto que me parece importante es que principalmente esta fecha de 1325 marca, digamos, que la fundación de esta gran ciudad que es la Ciudad de México, México Tenochtitlan, y que a la llegada de los españoles, esta ciudad fue la capital, digamos, que de un imperio que dominó gran parte de Mesoamérica. Y es muy interesante pues entender esta ubicación que escogieron a través de guiados, digamos, mitológicamente por su dios, y que se ubicaron justo aquí en el lago de Texcoco, y todo lo que desarrollaron, digamos, a partir de su ubicación estratégica en este lugar, como técnicas para desarrollar un sistema de chinampas que permitieron, por ejemplo, la alimentación de una gran población y también les permitió prosperar económicamente y expandir su influencia, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles, pues quedaron bastante sorprendidos de la belleza de la ciudad, obviamente, de su complejidad. Y, y bueno,
Eso nos ayuda a entender un poquito la complejidad de todo lo que marca este encuentro, digamos que entre estos dos mundos. También es importante reflexionar sobre esta fecha porque también nos permite o nos invita, digamos que a reflexionar sobre la resistencia cultural de los pueblos indígenas tras la conquista española. Estos eventos conmemorativos pues nos ayudan a reconocer la historia, la resistencia, la continuidad de las lenguas, de las tradiciones indígenas de México, que es vital, digamos, para el proceso de cohesión social y de nuestra diversidad cultural, ¿no? Y pues el último punto yo creo que es importante porque pues nos ayuda a conocer y a aprender cosas como había señalado, la resiliencia de sociedades ante desafíos, por ejemplo, ambientales, como lo que les marcaba de la capacidad que tuvieron los mexicas o aztecas, también llamados, para transformar este islote en un imperio próspero, en un testimonio de innovación y de gestión de recursos, que pues sí sería importante, digamos, que comenzar a conocer, ¿no? Claro que hay especialistas lo conocen perfectamente, pero pues digamos que la sociedad en general, y pues este tipo de tecnologías, digamos que también son relevantes en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad actual, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, precisamente por lo que he mencionado, entender y valorar esta riqueza cultural y la historia que sigue viva, ¿no? En nuestra identidad actual, especialmente pues para los que habitamos esta Ciudad de México. Muchas gracias, Miriam.